dice así la palabra del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Dios bueno, gracias por tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana. Aliméntanos, enséñanos, confróntanos, Señor. Trata con nuestras vidas y danos un corazón sensible a lo que tú tengas para nosotros hoy. Y sabemos y confiamos que tu Espíritu es el único que puede mover nuestra voluntad a hacer aquellas cosas que tú demandas de nosotros. En Jesús. Amén. Los de mi generación y otros un poquito más allá porque tuvieron que soportarlo de los pequeños, recuerdan una famosa serie que daban en mi tiempo y era tan famosa porque lo daban todas las vacaciones, por no decir todos los fines de semana. Y me refiero a Volto 5. ¿Okay? Volto 5. Eso nunca se nos va a olvidar, eso fue traumático. Esa serie tenía una particularidad que a mí me llamaba mucho la atención y era muy predecible en ese sentido. Yo sabía que cada capítulo iba a aparecer un enemigo grande y fuerte, y yo sabía que en cada capítulo el equipo de los cinco jóvenes, de los 5 adolescentes que combatían, iban a hacer todo su esfuerzo, pero al final nunca iban a poder. Y al final la serie siempre terminaba con que ellos tenían que unirse, y de esa manera aparecía Volto 5, y Volto 5 que hacía siempre vencía. ¿Saben? En la vida cristiana, en un sentido se parecen.
Nosotros lidiamos con cosas que nos superan siempre. Los conflictos y problemas dentro del cuerpo de Cristo nos superan. Nosotros no somos suficientes para lidiar con las discordias, para lidiar con las diferencias entre nosotros. Y puede ser que muchas veces podamos intentar en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, tratar de reconciliar esas diferencias, tratar de ir juntos, tratar de caminar juntos, pero no podemos, necesitamos un poder más fuerte que el que tenemos. Necesitamos el Evangelio. Algo que debería ser claro para el creyente, pero que se nos olvida en el día a día. Y hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de las diferencias, aquellas cosas en las que muchas veces no estamos de acuerdo. Porque donde hay personas, hay cabezas, y donde hay cabezas, hay maneras de pensar. Y todos no vamos a pensar diferentes. Necesitamos aprender a lidiar con esas diferencias, pero poco. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Nosotros necesitamos el Evangelio para lidiar con nuestras diferencias. Nosotros necesitamos el Evangelio para lidiar con nuestras diferencias. Pero antes de entrar a preguntarnos cómo exactamente el Evangelio nos va o nos guía o nos mueve a lidiar con esas diferencias, hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos a la luz de este pasaje y es, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son esas diferencias con las que deberíamos lidiar? Porque si hablamos de diferencias, hay muchas diferencias como personas hay. Y en los versículos 1 al 3, nosotros vamos a estar viendo una especie de resumen de todo el pasaje que vamos a estar tratando y vamos a preguntarnos eso, ¿cuáles son esas diferencias? Miren, hay diferencias que son irreconciliables. Nosotros nunca vamos a poder reconciliarnos o vamos a poder tener comunión con personas, por ejemplo, que niegan que Cristo es Dios. Con tales personas no hay comunión. No vamos a tener nunca comunión. No vamos a tener nunca comunión con personas que nieguen que la salvación es solo y únicamente por la fe en Cristo. Nunca tendremos comunión con ese tipo de personas. A ese tipo de personas Pablo le diría, sea anatema. Como estamos viendo lo que estamos estudiando Gálatas. Cuando Pablo se refiere a personas que tergiversan, cambian el evangelio, él no le dice a la iglesia, oye, traten de reconciliarse, traten de arreglar las diferencias. No, dice a esos que están torciendo el evangelio que sean anatema, sepárense de esa gente, malditos, porque están tocando algo sagrado, están tocando el evangelio. Hay diferencias que nunca van a poder resolverse, pero esas diferencias no son las que habla este pasaje. ¿De cuáles diferencias habla este pasaje? Usted lo puede ver en el versículo 1. Dice, recibir al débil en la fe, pero ¿para qué? Para no contender sobre qué? Opiniones. Aquí no estamos hablando de diferencias que atacan o que tienen que ver con asuntos medulares de la vida cristiana. Estamos hablando de problemas y de diferencias que surgen de opiniones. ¿Cuáles opiniones? El pasaje nos deja ver al menos dos asuntos en los cuales estaba ocurriendo este problema en la iglesia de Roma. Tenía que ver con comida y bebida. Y mire ahí en el versículo 3, en el versículo 2, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Lo puede ver en el versículo 6. Al final lo dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, el que no come, para el Señor no come. En versículo 20, dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Versículo 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tomar otro pie se ofenda. Versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Así que podemos decir en primer lugar que uno de esas opiniones diversas que estaban surgiendo dentro de la iglesia tenía que ver con comida y con qué cosa? Y con bebida. ¿Con qué más? Con celebración de días específicos también. Versículo 5 dice que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Versículo 6 nos continúa diciendo también que el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Así que lo que estamos viendo acá, que los asuntos que están o que estaban trayendo una especie de discordia, de conflicto en la iglesia de Roma, tenía que ver con asuntos de comida y asuntos de día. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, probablemente con tradiciones o con estas cuestiones que tienen que ver con leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Ojo muy importante,
no estamos lidiando con personas que decían hay que hacer esto para ser salvo. Estamos lidiando con personas que en su manera de vivir, porque quizás venían del judaísmo, seguían manteniendo ciertos tipos de alimentos, guiándose por las leyes dietéticas probablemente del Antiguo Testamento, que seguían celebrando ciertos días. ¿Y qué ocurrió? Que en la iglesia esto trajo una clara división entre dos grupos de personas, los fuertes y los débiles. ¿Quiénes son los fuertes? Creyentes que habían entendido, que habían conocido, que eran libres de todas estas cosas, que no tenían por qué estar atados a ritualismos, a cuestiones que ya la Escritura nos había mostrado que eran sombra de lo que había de venir. No necesitaban comer ciertos tipos de alimentos, no se necesitaban restringirse a ciertos tipos de días, no estaban obligados a vivir de esta manera. Su conciencia estaba tranquila, disfrutando de otras cosas, hallando deleite, comer comidas que quizás estos hermanos no comían. Y los débiles, por el contrario, eran hermanos que su conciencia no les permitía hacer estas cosas, que quizás veían que alguien estaba comiendo una comida que el Antiguo Testamento podría mostrar como un alimento inmundo y ellos no podían lidiar con eso. En su vida, en su manera de vivir, no estaba contemplado ese tipo de alimento, pero también le costaba trabajo asumir o asimilar que otros hermanos lo pudieran hacer también, quizás en su propia cara. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que ni los fuertes eran más espirituales que los débiles, ni los débiles eran menos espirituales que los fuertes. La Escritura no nos está diciendo ni que uno era más espiritual, que el otro era menos espiritual. De hecho, lo más interesante en el pasaje es que Pablo no ataca la postura de cada uno. Nunca vas a encontrar en el pasaje que Pablo diga, ustedes los fuertes son los que están bien y los débiles son los que están mal. Ustedes los que débiles son los que están bien y aquellos son los que están equivocados. Él no ataca eso. Él ataca las actitudes de ellos. Mira el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Pablo ataca el carácter. Pablo ataca la actitud. Pablo ataca la manera en que ellos lidiaban con las diferencias entre ellos. Mi hermano, nosotros tenemos que entender que en la iglesia, tanto en los tiempos de Pablo como en nuestros tiempos, esas diferencias van a existir. Y tú quizás pienses, bueno, pero es que eso no se da hoy no hay ningún problema con eso. Aquí nadie está pensando en cuidar o alimentarse, como dice el Antiguo Testamento. Pero hoy nosotros tenemos nuestros conflictos también. Nosotros hablamos, por ejemplo, de vestuario. ¿Qué nos ponemos? ¿Cómo debe vestirse un cristiano? ¿Cómo debe vestirse? Nosotros hablamos de música. ¿Debería un cristiano oír música secular o no? ¿O qué género puede o no debe escuchar? Hablamos de la televisión, hablamos del consumo de alcohol, ¿debería o no debería un cristiano tomar alcohol? Todos esos son debates del día de hoy, debates donde indudablemente la iglesia de Cristo tiene dos grandes grupos, aquellos cuya conciencia informada les dice que pueden disfrutar de ciertas cosas, por supuesto, que claramente no estén señaladas en la Escritura como pecado. Cuando hablamos de cosas, de opiniones, de asuntos de opinión, hablamos de asuntos que la Biblia claramente no condena como pecado y que son asuntos en los cuales tienen que valorarse muchas más cosas. Por ejemplo, yo no puedo decir que beber alcohol es pecado. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque la Escritura no lo dice. Yo puedo decir que la embriaguez es pecado, porque la Escritura lo dice. Pero yo puedo decir que hay personas que no les conviene ni oler el alcohol, porque por su vida, por su pasado, por sus experiencias, cuando lo huela, al momento va a caer. No puede ni olerlo. Entonces, son asuntos, son cuestiones de la vida que demandan, no es tanto como sí o no, demandan valorar muchas más cosas. Este asunto, este tipo de diferencias son las que estamos viendo en este pasaje si lo pensamos o si lo traemos al día de hoy. Y hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y es lo primero que quiero dejarles como enseñanza para nuestras vidas. Ante las diferencias, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicar esas diferencias en el lugar correcto. La pregunta para eso es esta:
este asunto que está trayendo discordia entre nosotros, que está trayendo quizás malos entendidos, ¿es un asunto de opinión o es algo que la Biblia condena como pecado? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y si la respuesta es un asunto de opinión, entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta primero, que tenemos que tratar con nuestro carácter. Porque si por un asunto de opinión hay discordias y conflictos en una iglesia, nuestro carácter hay algo en nuestro carácter que está mal y tenemos que tratarlo. Porque nosotros tenemos que ser bien activos y bien serios y bien dispuestos a confrontar el pecado. El pecado siempre lo vamos a confrontar. Cuando la Biblia enseña que algo es pecado, no hay ningún tipo de arreglo. Es arrepentimiento o disciplina, no hay más nada. Pero cuando es un asunto de opinión, y yo por un asunto de opinión estoy teniendo conflictos con mis hermanos, no me estoy llevando bien, no estoy mirando bien a los demás, yo tengo que tratar con mi carácter. Yo no puedo permitir que ese tipo de cosas afecte la comunión de la iglesia, que afecten nuestras relaciones, que cree un obstáculo, que cree una división, que cree un problema, que no podamos llevarnos, que no pueda cantar junto a mi hermano, que no pueda compartir con él porque él piensa así y yo pienso de la otra manera, porque él hace esto y yo no lo hago. Eso no puede ser un obstáculo a nuestra comunión. Nuestro deber es buscar la armonía, es buscar la paz, es buscar que la iglesia, que juntos podamos ser un pueblo, como estamos cantando ahora, un pueblo unido. Ahora, usted entenderá ahora por qué yo necesito el evangelio. Porque si yo trato de hacer eso en mi fuerza, yo no lo voy a poder hacer. Si yo trato de hacer eso bajo mis opiniones, yo no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque quizás yo soy un hermano que en un área de mi vida soy débil, porque eso es otra cosa. Tú puedes ser fuerte en una área y débil en la otra. Y en otra área eres débil. En áreas eres fuerte y en áreas eres débil. Entonces yo voy a querer, si yo intento resolver, si yo intento lidiar con esas diferencias a mi manera, yo voy a empezar a querer quizás, bueno, pero él tiene que cuidarme a mí y él tiene que comportarse de esta manera porque yo me siento mal como él vive y el otro va a querer decir, bueno, sí, pero él tiene que ajustarse y venir por la línea porque yo soy libre y hago lo que quiera con mi vida. Entonces, esa es la manera de lidiar sin el evangelio. ¿Cómo es la manera de lidiar con el evangelio? Y eso es lo que vamos a ver ahora en segundo lugar. ¿Cómo el evangelio nos ayuda a tratar con nuestras diferencias? Porque todo el pasaje Pablo confronta a un grupo y al otro constantemente y les está mostrando cómo el evangelio debería moldear su manera de vivir. Y es interesante porque cuando tú vas, los que tienen Reina Valera y van al subtítulo que dice ahí al principio del capítulo 14, ¿cómo dice? Los débiles en la fe. Es como si nada más hablara de ellos, como si el problema fueran los débiles nada más, o como si fueran los fuertes. Y cada vez que yo veo, a veces cuando veo una reflexión o algo de este pasaje, o se va para un lado o se va para el otro. Pero Pablo no está en ningún lado ni en el otro. Pablo está tratando con los dos y a los dos les está hablando y los dos están siendo confrontados en este pasaje. Ambos están siendo llamados a vivir el evangelio en esas diferencias. ¿De qué maneras específicas? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, miren los débiles. El versículo 4 al 13, aunque él está tratando indistintamente con unos y otros, hay un mayor enfoque en estos versículos 4 al 13 en el débil. Y el llamado al débil es claro. El débil no debe juzgar al hermano fuerte. Así que si usted quiere saber cómo el evangelio le ayuda a lidiar con las diferencias, entienda que ante un hermano que en su manera de vivir o de comportarse ha entendido que tiene libertad para vivir de cierta manera y practicar ciertas cosas, lo primero que usted tiene que entender es que usted no debe juzgarle. No debe juzgarle. Mira cómo dice el versículo 4, una pregunta retórica. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esa pregunta debería sonar en nuestros oídos. ¿Quién soy yo para juzgar al siervo de otro? Mira lo que dice, para su propio Señor está en pie o cae. Ya sea que esté en pie o caiga, es para su Señor, para aquel que lo rescató, para aquel que lo salvó. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si es un hijo de Dios, ¿cómo va a estar? Firme. Firme. Pero yo no soy nadie para juzgar a mi hermano
que ha entendido que puede vivir de cierta manera, que no está pecando con su conducta, que no está ofendiendo al Señor, yo tengo que guardarme del espíritu de juicio en mi vida, del deseo, del anhelo constante de juzgar su manera de vivir. ¿Juzgarlo cómo? Bueno, quizás no sea tan espiritual. Él no es muy piadoso porque él hace esto o hace aquello. Seguro ni cristiano es, porque los cristianos no hacen esto, no hacen aquello. Hay muchas maneras en las que yo puedo juzgar la vida de mi hermano. Hermanos, nosotros le pertenecemos a Cristo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Le pertenecemos a Él. Todo cristiano le pertenece a Cristo y es ante Él que nosotros vamos a dar cuenta. Cada uno de nosotros, dice el versículo 12, dará cuenta a Dios de sí. Tu hermano no tiene que darte cuenta a ti, se la tiene que dar a Dios. Aun si pensara que su manera de vivir es pecaminosa y que está mal y que no debería hacerlo, Él le da cuenta a Dios. Él le pertenece a Él. Tú solamente tienes que estar convencido de lo que tú has creído. Mira lo que dice el versículo 5. No hace diferencia entre 10 días y otros iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido que en su propia mente. Tú estás convencido de que hay cosas que no puedes o debes hacer, no las hagas. Porque si las haces vas a pecar aunque estés haciendo lo correcto. Escucha esto que es importante. Puede ser que tú hagas algo que no es pecado, pero si en tu corazón tú crees que eso está mal, tú vas a pecar contra el Señor. Porque el Señor mira tu corazón. Si en tu corazón no hay convencimiento y piensas que algo es malo, no lo hagas porque vas a pecar. Pero no juzgues al que lo hace. Porque si él está convencido de que no está ofendiendo al Señor, él no está ofendiendo al Señor. No lo juzgues tú. No juzguemos. Ese es el llamado, hermano. Nosotros no podemos juzgar ni la santidad, ni la piedad, y mucho menos de la conversión de una persona por asuntos de este tipo. Asuntos de opinión, usted sí puede juzgar, para que no se me vayan al otro extremo, la vida de la persona, si está pecando francamente en desobediencia al Señor. Usted sí puede juzgar su vida. Usted sí puede emitir un juicio sobre su vida. Usted sí puede entender y puede valorar, porque la vida, cuando la iglesia disciplina, lo que hace es eso, emitir un juicio y decir, a la luz de tu vida y de tu conducta y de que no te arrepientes, nosotros entendemos que tú no eres un hijo de Dios. Pero en este tipo de asuntos, nosotros tenemos que evitar emitir juicios contra nuestros hermanos en la fe. Bueno, eso es para el débil. Así que si estás en esa área, si has batallado y has luchado con ver quizás la manera en que viven otros hermanos y has tenido en tu corazón pues esta inclinación a juzgar su vida, esta es la manera en que debes responder a la luz del Evangelio. No juzgues al que no es tu siervo. Cristo lo ha comprado. Él le pertenece a Jesús. No tienes ese derecho. Los fuertes. ¿Qué de los fuertes? Bueno, los fuertes tienen que entender primero que independientemente de que lo que hagan no esté mal, tienen que evaluar también y valorar cómo viven a la luz del Evangelio. Noten que Pablo comienza en el versículo 14 del capítulo 14 diciéndole esto a los fuertes. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo sé, Pablo dice, yo estoy consciente de que no hay nada malo en eso. Yo lo sé, pero hay otras cosas que debes valorar. Hay otras cosas que tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta si tu conducta entristece a tu hermano. Versículo 15. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, porque yo tengo una regla mucho mayor que es la regla del amor. Yo estoy llamado a amar a mi hermano. Y si lo que yo hago o la manera en que yo hago daña, entristece a mi hermano, yo tengo que evaluarlo, no por mi libertad o por lo que yo pueda hacer. Yo tengo todo el derecho, no hay nada malo. Pero estoy entristeciendo a mi hermano. Estoy dañando, destruyendo la vida de mi hermano. Mira el versículo 15 y el 20. El 15 dice,
No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pierda, no es perderse de irse al infierno, ¿ok? La idea es de destruirse, dañarse. No haga que se dañe, no haga que se destruya. Nuestra conducta no va a hacer que nadie se pierda, así que no se preocupa por eso. La salvación depende de Cristo enteramente, 100%. Él nos salva, Él nos guarda. Todo depende de Él. No se preocupe por eso, pero sí podemos dañar. Nuestra conducta puede dañar la vida de otros. Mira el versículo 20 del capítulo 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias, pero es malo. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Está bien, no hay problema. No hay problema con ciertas cosas, pero sí hay un problema con que ciertas cosas puedan dañar y destruir la vida de otros. ¿Cómo podría destruirse, dañarse o entristecerse un hermano ante la actitud de otro hermano? El pasaje no nos da claridad en todas las cosas o cómo exactamente está ocurriendo en Roma, pero nosotros podemos pensar en algunas maneras. Mira, tú puedes entristecer a tu hermano, puedes dañar a tu hermano, si como comienza diciendo Pablo en el capítulo 14, versículo 1, tú no recibes a tu hermano débil, tú lo rechazas, tú lo apartas, tú lo echas a un lado porque él no es como yo, porque él tiene sus prejuicios y tiene su forma de pensar y es un caprichoso y esto, lo otro. Echa para allá. Esa manera daña y destruye a tu hermano. Tu hermano puede sufrir, tu hermano puede entristecerse porque está siendo rechazado por su hermano. Y está siendo rechazado por su hermano por lo mismo que él no debería juzgarlo, por algo que no es medular y no es central, es un simple asunto de opinión. Y de esa manera un hermano puede ser dañado, puede ser destruido en ese sentido, entristecido, dañado, pero hay otras maneras. Yo puedo tener la libertad, y te pongo un ejemplo. Yo puedo tener la libertad, por ejemplo, de tomarme una cerveza fría. ¿Lo puedo hacer? Yo no tengo problema con eso. Pero a lo mejor lo hago y trato de animarte o convencerte a ti de que no hay pecado en hacerlo. Pero tú fuiste alcohólico. Y tú batallaste muchos años con el alcohol. Tú no quieres saber de eso. Pero yo quiero convencerte de la libertad que tengo para hacerlo. Y tú puedes quedar convencido de que, ¿por qué no? Voy a tomarme una cervecita también. Pero tú no te sientes bien haciéndolo. Y cuando la tomas, mientras está bajando, muy fría, muy deliciosa en el calor, tu conciencia te está martillando. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Yo estoy dañando tu vida, la obra que Dios está haciendo en tu vida. Dios te está transformando, te está cambiando, te ha sacado del bache en que tú vivías. Tú eras un hombre borracho, que no atendías a tu familia, que no cuidabas de tu casa. ¿Por qué tengo yo que instarte a tomarte una cerveza a ti? No te la tomes. No, ni te lo voy a insinuar. ¿Por qué no? Porque voy a dañar la obra que Dios ya está haciendo en tu vida, ese cambio, esa transformación que está ocurriendo, esos pasos que está dando, los voy a destruir con mi conducta. A lo mejor no fuiste alcohólico, no tenés ningún problema con eso, pero tu conciencia no te hace hacer estas cosas y por la presión tú las vas a hacer y te vas a sentir mal y vas a sentirte sucio y vas a sentirte que pecaste contra el Señor y en realidad lo hiciste porque tu conciencia está mal y yo voy a forzarte con mi actitud a que tú peques contra el Señor. Esas son maneras en las que yo puedo dañar a las personas. Quizás restregándote en la cara lo que yo sí hago y tú no haces. Esas cosas yo las tengo que evitar. ¿Significa eso que yo tengo que renunciar a mi libertad? No, porque Cristo me ha hecho libre. Y si yo puedo hacer ciertas cosas y no sentirme mal, las puedo disfrutar. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer en mi casa tranquilo? ¿Por qué no lo puedo hacer con mi familia? ¿Por qué no lo puedo hacer con mis amigos? ¿Por qué, como dice Juan Michelin, tengo que permitir que tú te conviertas en un tirano sobre mi vida? No, no puedo permitir eso tampoco. Pero no tengo que restregártelo. No tengo que venir y mofarme en tu cara. Yo sí lo hago. ¿Y tú quién eres para impedírmelo? No. Lo disfruto. Pero lo disfruto delante de Dios. Mira cómo dice el versículo 22. Tienes tu fe, refiriéndose a ese conocimiento, a ese entendimiento que capacita a este hermano fuerte para vivir de otra manera. Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso, bienaventurado, el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Si tú no te condenas con lo que tú has aprobado y has aceptado para tu vida,
ten tu fe delante de Dios. Honra a Dios. Es interesante como Pablo en todo el pasaje está llamando la atención de que ambos grupos de hermanos están honrando a Dios con su vida. El que come y disfruta de estas cosas que hace, da gracias a Dios, Señor, gracias por estos alimentos, gracias por permitirme disfrutar de esto. Y el que no lo hace también está dando gracias a Dios, está diciendo, gracias. Ambos están buscando honrar a Dios. Por supuesto, están en puntos diferentes, pero no están pecando ni ofendiendo al Señor. ¿Por qué persistir nosotros en que estas cosas sean una fricción y un motivo de discordia en el pueblo de Dios? Los fuertes no deben menospreciar a los débiles, deben recibirlos y deben estar dispuestos a soportar sus flaquezas, como dice el pasaje. Entonces, para resumirte, el débil, el fuerte y el débil, y después vamos a ir a todos en general. Los débiles tienen el llamado a no juzgar. Si no puedes decir que algo es pecado, mucho cuidado en juzgar a tu hermano. Aprende a amarlo también y aceptarlo de esa manera como Cristo lo aceptó y lo recibió. Si eres un hermano fuerte, pues cuida a tu hermano. Disfruta de tu libertad, pero cuida a tu hermano en la manera en que viva. Y en los últimos versículos, Pablo yo creo que se gira un poquito a los dos y es un poquito más general en lo que él está diciendo. Y yo creo que él menciona algo a partir del versículo 2 del capítulo 15 que a mí de alguna manera me hace ver el gran problema en tanto en uno como en el otro. Él dice en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación. ¿Saben cuál yo creo cuál es el problema tanto de uno como otro? Que buscamos siempre estarnos agradando a nosotros mismos. Que anhelamos tanto agradarnos a nosotros que no pensamos en cómo el agradarnos a nosotros. Primero es una actitud anti-bíblica, anti-evangelio, porque el evangelio, como vamos a ver ahora, es completamente diferente, nos desafía de una manera diferente. Pero cuando yo soy débil y quiero agradarme a mí mismo, yo quiero que la gente viva como yo y haga las cosas como yo las hago y piense como yo pienso, porque quiero agradarme a mí mismo, porque quiero complacerme y convencerme de que la manera correcta de vivir es la mía. Pero cuando soy fuerte también y quiero agradarme a mí mismo, también hago lo mismo. Quiero demostrar que puedo. Quiero exhibir mi capacidad y mi libertad para hacer las cosas y no me importan los demás. Pero hermanos, ambos, tanto fuertes como débiles, ambos, independientemente del lugar donde nosotros estemos en un momento determinado, no podemos olvidar el ejemplo de Cristo. Versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, el Evangelio nos llama a reconocer, a mirar, a no buscar nuestro grado, sino buscar el agrado de los demás. Piensa que cuando Cristo se entregó, cuando Cristo fue a la cruz, Él no buscó agradarse así. ¿Qué razones tenía para hacerlo? Cristo mostró su amor para con nosotros, entregándose por personas como nosotros. Si Él hubiese buscado su agrado, ¿qué sería lo que hubiese hecho? No entregarse. Y está apelando, fíjate que está hablando, el énfasis que está haciendo Pablo aquí, es el hecho de que Cristo se entrega, acepta el vituperio, acepta las ofensas, acepta el maltrato por cada uno de aquellos que componen su pueblo. Él acepta todo esto y lo hace porque no se estimó a sí mismo, no buscó agradarse a sí mismo. ¿Sabes? Si nos estás visitando en esta mañana y no conoces a Cristo, debes entender también esto. El mensaje que nosotros predicamos, ese mensaje del Evangelio del cual estamos hablando y que nos llama a buscar la unidad, a buscar esa comprensión, a lidiar con esos problemas, es el mensaje de que Cristo vivió y resucitó para que todo aquel que en él crea sea salvo y forme parte de su pueblo. Si tú no has creído en Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados también. Y si has creído en Cristo, necesitas recordar y vivir siempre a la luz de esa realidad. Él no buscó agradarse a sí mismo. Cuando nosotros nos negamos a nuestro anhelo de agradarnos a nosotros mismos,
y buscamos agradar a nuestros hermanos, el resultado lo puedes ver en el versículo 6. Unánimes, para que unánimes a una voz, ¿qué cosa? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nota cómo Pablo, luego de presentar este argumento, mira el flujo que él está llevando. Dice el versículo 4, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Qué cosas que se escribieron antes? Eso que le acaba de decir. Cuando habló de los vituperios de Cristo, le está citando las Escrituras y está mostrándonos cómo las Escrituras se escribieron para nuestra consolación. Y dice en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé ¿qué cosa? Un mismo sentir según Cristo. ¿Cuál es el sentir según Cristo? Este que estamos viendo aquí. Este que nos muestra las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo, mira las Escrituras cómo te ha estado animando. Siempre la Escritura nos ha estado dando esperanza en este sentido. Nos ha estado mostrando lo que pasaría con el Mesías para que nosotros tengamos ese mismo sentir, esa misma actitud. No buscar agradarnos a nosotros mismos, buscar agradar a los demás, buscar servir a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, poner el amor a nuestros hermanos por encima de nuestros propios deseos y anhelos personales. Porque al final lo que buscamos es eso, que podamos glorificar a Dios juntos, juntos. Alguien dijo una vez, amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar a los dos en la misma dirección, hablando del matrimonio, pero creo que es aplicable al amor en sentido general. Amarse no es estarnos mirando la cara uno a otro, es mirar juntos en la misma dirección. Si nosotros nos miramos unos a otros, ¿sabe lo que va a pasar? Que vamos a encontrar esas diferencias. Y cuando las encontremos podemos hacer varias cosas. Una, es irte de la iglesia y buscar otra iglesia donde la gente sea diferente. No la vas a encontrar. Porque fuertes y débiles van a haber en todas las iglesias, opiniones van a haber en todas las iglesias, y tú no lo vas a encontrar en la iglesia perfecta nunca. Así que descarta eso. Te vas a volver a un saltarín, en un saltamonte, saltando de iglesia en iglesia, vas a terminar en tu casa pensando que eres la persona más santa en el universo. Porque no encuentras la iglesia ideal, porque el ideal no eres tú, porque estás equivocado, porque no has entendido el evangelio. El evangelio que nos muestra que somos imperfectos pecadores y necesitamos de un salvador que nos rescate. Puedes hacer eso. Quizás tomes otro camino y decidas cambiar a todo el mundo. Y que todo el mundo piense como tú. Y que todo el mundo viva como tú. Y esto también va a ser un problema porque no va a ocurrir. No va a ocurrir. O puedes sencillamente amargarte, estar callado y no disfrutar de la comunión de tus hermanos y vivir en silencio y vivir triste, desanimado, porque hay cosas que según tú son grandes problemas que no se resuelven y tú estás en la iglesia y no disfrutas, eres incapaz de disfrutar de la comunión con tus hermanos. Cualquiera de los caminos incorrectos, pero puedes elegir mirar a la cruz. Si todos miramos a la cruz, yo creo que nosotros podemos lidiar con nuestras diferencias. Nosotros podemos aprender a convivir. Y nosotros podemos aprender a amar a nuestros hermanos, a extenderle el brazo a nuestros hermanos, a cantar junto a Él, a alabar al Señor, a compartir juntos, a respetar sus opiniones, esas opiniones, a respetar que mi hermano pueda vivir de una manera diferente de lo que yo vivo y gozarme y alegrarme como yo quiero vivir, porque tengo la libertad para vivir como yo quiera, siempre y cuando no peque contra el Señor. Yo tengo esa libertad, siempre y cuando no ofenda al Señor con mi conducta. Yo tengo esa libertad. ¿La tienes tú? ¿Vas a permitir que esas diferencias creen juego, dañen y fracturen la comunión? Yo creo que no. Vamos a mirar juntos a la cruz, vamos a mirar a Jesús y vamos a recordar siempre que vengan las tentaciones y las ideas y el deseo de obrar de una manera incorrecta. Recuerda quién es nuestro Salvador y recuerda que Él no se agradó a sí mismo, que no buscó agradarse a sí mismo. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias por tu infinito amor mostrado en la cruz del Calvario, Señor. Donde nosotros podemos contemplar la belleza de tu carácter. Nosotros podemos contemplar la inmensidad de tu compasión para con nosotros. Danos ese mismo sentir, Señor, como dice tu palabra. Danos ese mismo sentir para amarnos unos a otros, para respetarnos, para valorarnos no por las cosas triviales
por las opiniones, sino por lo que somos en ti. Somos amados, somos perdonados. Somos lo que tú dices que somos, Señor, no lo que nosotros pensamos o otros piensen que somos. Somos lo que tú dices que somos. Yo lo creo, lo creemos, Señor. Pero ayúdanos también a creer lo de los demás también. A pesar de que todos no pensemos igual, ayúdanos a tener la cruz siempre en el centro de nuestras relaciones. Porque sabemos que si miramos a la cruz, podemos y debemos, Señor, exaltarte a una, estar unánimes y glorificar tu nombre como un pueblo unido, como un pueblo, como una familia, Señor. Bendice tu iglesia. Ayúdanos y danos sabiduría y claridad en todas estas cosas. En el nombre de Jesús.